Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con esta sesión de lo que es la introducción a la patología, a lo que es pues este curso de patología general, ¿no? Me presento, soy el doctor Emanuel Millones, médico especialista en anatomía patológica. Soy pregrado San Marcos, posgrado San Martín. Actualmente me encuentro laborando en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ¿no? En el Departamento de Anatomía Patológica. Muy bien, comenzamos con esta sesión. Vamos a hablar de algunos temas, ¿no? En esta primera clase, en esta primera reunión, a modo de introducción, ¿no? A modo de ir entendiendo lo que es la patología general, entendida como anatomía patológica también, ¿no? Eh, Anatomía mórbida también le dicen, o estudio de las enfermedades, un término más, unos términos un tanto más antiguos que se emplean para referirse a este curso, a esta asignatura y también a esta especialidad, porque también es una especialidad médica, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hay que entender de la patología o de la anatomía patológica? Eh, Lo primero es la etimología, y esto es algo que siempre comento, ¿no? Lo que es la etimología de las palabras en medicina ayuda mucho, ¿ya? Ayuda mucho a entender los diferentes conceptos, al menos los más básicos, ¿no? Las definiciones más básicas, sacándolas con etimología, pues vamos a poder tener una idea de qué se está tratando, ¿no? Patología es patos, viene de patos, que es enfermedad, sufrimiento, y logos estudio, por eso digo que la patología es el estudio de las enfermedades, ¿ya? El estudio de las enfermedades. Entonces, la anatomía patológica lo que busca es estudiar todos los cambios que se dan, ¿ya? No solo en la estructura de los tejidos, de las células o de los tejidos, sino también cambios bioquímicos, cambios funcionales que puedan darse y que sean características o estén subyacentes a una enfermedad, ¿ok? Se considera pues la base científica de la medicina, es ese puente en el curso, como curso, es ese puente entre lo normal que se viene estudiando en anatomía, se viene estudiando en histología, en embriología, ¿no? Ustedes fueron revisando todos estos ciclos, en ir viendo lo normal, ¿no? Incluso desde biología celular se fue viendo lo normal, ¿no? Cómo funcionan normalmente y de repente algunas pinceladas de lo que son las enfermedades, pero aquí ya buscamos entender las enfermedades desde sus cambios, ¿no? Desde los cambios que se dan para definir como tal una enfermedad. Por eso se le dice así, como la base científica de la medicina. Hay un árbol, una figura clásica de un árbol de la medicina humana en la que el tronco en la patología, ¿no? La base serán pues histología, embriología, anatomía y todas las demás especialidades parten de esto, lo que es la patología, la anatomía patológica, ¿ya? Precisamente por eso, ¿no? Por eso muchas veces al anátomo-patólogo, no confundir con el patólogo clínico, no son lo mismo. Siempre se le conoce como el que tiene la última palabra, muchas veces para definir algunos diagnósticos. Sí, sí, si lo dijo patología, eso debe ser, ¿no? Siempre hay esa idea, ¿no? Y es precisamente por esto que estudian los patólogos, ¿no? Por eso es la importancia, a pesar de no ser una especialidad muy conocida de repente, tiene pues una importancia bastante, una importancia que define los, los diagnósticos. Entonces, como especialidad en el Perú generalmente son 3 años, ¿no? Diferentes universidades lo, lo ofrecen, ofertan plazas, ¿no? Ya es una de las posibilidades que tienen dentro de el abanico de opciones para elegir después de terminar la carrera si deciden hacer una especialidad, ¿no? Entonces, a modo de resumen de esta
de esta diapositiva es recordar, ¿no? La anatomía patológica estudia los cambios internos, por decirlo así, de los tejidos células que son característicos o subyacen a una enfermedad. Y es importante para definir los diagnósticos, ¿ya? Listo. ¿Qué técnicas usa la anatomía patológica? ¿Ya? ¿Qué técnicas usa? Principalmente la tinción histológica, y eso se conoce como morfología, ¿no? Cuando te dicen el análisis morfológico de un diagnóstico, se hace referencia a la morfología tanto macroscópica como microscópica, ¿ya? Obviamente, primero se hace lo macro, que es recibir las diferentes muestras, lo vamos a ver ya en un videito, lo vamos a ir explicando, y se toman muestras para poder hacer la tinción histológica, ¿no? Para poder visualizar cómo se encuentra el tejido afectado por una enfermedad y buscar las características propias de este, ¿no? La inmunohistoquímica, que es una técnica, digamos, relativamente moderna, ya no tanto realmente, este, nos permite identificar proteínas, permite identificar diferentes sustancias mediante el uso de anticuerpos dirigidos con un cromógeno que los va a resaltar, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la derecha, esas donde se ve todo marrón, donde se ve marroncito lo que se ha decidido resaltar, eso es lo que está marcando la inmunistoquímica, ¿no? En este caso es una sustancia que está en la membrana celular. Entonces, yo puedo ubicar diferentes proteínas que sean propias de un tejido y me puedan decir, esto viene de qué sitio viene, ¿no? Nos ayuda bastante. La microscopía electrónica ya busca la ultraestructura, ¿no? Buscamos alteraciones intracelulares. Y la biología molecular va más por buscar secuencias de ADN, proteínas específicas, por moléculas específicas, ¿no? Para identificar también mutaciones generalmente asociadas a diferentes enfermedades. Entonces son las técnicas que se utilizan, pero siempre empezamos por de repente lo más básico, ¿no? Que es la tinción histológica, ¿no? Entonces, y es lo que se va a visualizar en las láminas cuando uno revisa las diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que recordar y reconocer las diferentes técnicas, la técnica básica en histología, eh, cómo uno obtiene estas láminas, ¿no? Cómo uno obtiene estas láminas. Entonces, para eso utilizamos la técnica básica de histología o histopatología, ya en este caso, que nosotros aquí trabajamos con una muestra de un tejido obtenido, ¿no? En el caso de histopatología, porque también dentro de la anatomía patológica se reconocen dos grandes áreas, la histopatología que trabaja con tejidos y la citopatología que trabaja con células. Y aquí uno entra en duda, ¿no? Si las células forman los tejidos. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque en la histopatología se utiliza el tejido organizado, digamos, las células organizadas en tejidos. ¿Ya? En la citopatología se utilizan las células sueltas, no están organizadas en tejidos. Generalmente están solamente extendidas sobre la lámina y se han obtenido por punción, por cepillado, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿y cuál es el objetivo de hacer esto? De tener un material, este material biológico, poder verlo en el objetos y poder dar un diagnóstico con eso, ¿no? Esa es la idea de este procedimiento. ¿Cuáles son los pasos de la técnica histológica? Bueno, lo primero es la obtención de la muestra, ¿no? La muestra la podemos obtener de diferentes formas. En el caso de citopatología, lo que es citopatología, tenemos la punción aspiración, por ejemplo, con una aguja de una lesión que pueda estar debajo de la piel, pueda estar incluso dentro de un órgano. Algunos casos que he podido asistir es el típico nódulo de tiroides, ¿no? Una lesión en tiroides que se coloca una aguja a través del cuello, guiada por un ecógrafo, que llega hasta que llega hasta la lesión y se aspira, ¿no? Ese aspirado, lo que quede en la jeringa, se puede extender en una lámina
y se podrán ver las células que estén en esa lesión, ¿no? Se fijan, ya vamos a hablar a qué se me refiere con fijar una muestra, y se pueden colorear para poder visualizarlo, ¿no? Esa es una forma de obtener la muestra, una punción aspiración. Otro es, continuamos con citología, es el estudio de los líquidos, ¿no? O puede ser orina, puede ser líquido acítico. Recuerden ustedes que este líquido se produce, ¿no? Cuando hay hay un cambio de presión a nivel de ciertos vasos y la cavidad abdominal, por lo que termina saliendo un líquido, ¿no? El líquido acumulado en el peritoneo, ese es el líquido acítico. Se puede extraer y se puede también procesar para visualizar, igual con el líquido pericárdico, el líquido pleural, tenemos el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. ¿No? Todas esas muestras en citología se pueden procesar para tener una muestra, ¿no? En el caso de histopatología, ahí generalmente son lo que se conoce como biopsias a secas, que pueden ser incisionales o excisionales, siendo la incisional la biopsia en la cual yo tomo solo una muestra de la lesión que deseo revisar, solo una parte, no estoy tomando todo, incisional. Cuando tomo toda la lesión se llama excisional, ¿no? Entonces esto puede tomarse por cirugía menor, ¿no? Si es una lesión en piel, por ejemplo, un lunar, yo lo retiro rápidamente, o si hablamos de una lesión que se encuentre dentro del organismo, en cavidad abdominal, bueno, se hace una cirugía, ¿no? O las famosas apendicectomías, colecistectomías en las que se retiran el apéndice y la vesícula respectivamente, eso también es una muestra, ¿ya? Eso que se retira también es una muestra total, en este caso, de los órganos en cuestión. Y eso se tiene que enviar a anatomía patológica. Y se envían en estos recipientes, ¿no? Eso tiene que procesarse primero en lo que es la macroscopía, ¿ya? La macroscopía es un procedimiento en el cual el médico anatomopatólogo o residente de anatomía patológica hace una revisión de todo lo que es el órgano obtenido para poder tomar las muestras representativas y de ahí poder procesarlo para generar las láminas, ¿ok? Existen diferentes protocolos para poder hacer este manejo, ¿no? No sé, si bien es cierto, se utiliza mucho el criterio, ¿no? Aquí se ve más lesión, aquí no se ve más lesión para tomar las muestras. Hay protocolos definidos por el Colegio Americano de Patólogos para hacer cortes representativos de diferentes órganos. No, hay un método para cortar un útero, hay un método para cortar un estómago, un apéndice, una vesícula, ¿no? Cada órgano tiene una forma de cortarse. Y ahí entra a tallar, por eso existe pues esta especialidad de anatomía patológica para manejar todos esos protocolos, ¿no? Y tener las herramientas del caso, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo las muestras de tejido listas para ser procesadas, yo tengo que fijarlas, ¿ya? Y para fijar hace referencia a un proceso en el cual yo detengo los procesos tanto químicos como físicos y bioquímicos también, que se dan después de la extracción de la muestra de la persona viva o en el todo caso después de la muerte, ¿no? Porque también se pueden obtener muestras, vale decir, de una necropsia, ¿no? Una necropsia que se pueda realizar en un paciente falleció, se decide hacer necropsia porque no se tiene clara la razón del fallecimiento y se puede pues, hacer una necropsia siempre que estén las condiciones dadas y los permisos otorgados. ¿Ya? Eso siempre hay que tener presente. Se tiene que hacer, pedir los permisos a los familiares y que estos consientan pues la necropsia, ¿no? Muy poco se hace ya, muy poco, al menos en los hospitales, ¿no? Las necropsias de ley, eso es otro tema, eso es en amor central y eso es aparte, ¿no? Necropsia médico-legal. Pero bueno. Una vez tomada la muestra, se fijan y lo que busca es detener los procesos químicos y físicos, porque este tejido ya perdió la irrigación, ya no recibe oxígeno, ya no recibe nutrientes. Entonces, eh, yo tengo que fijar el tejido, detener esos procesos, ¿no? Ese proceso digamos, de degeneración del tejido.
en lo que yo ya se me va a malograr si lo dejo, digamos, a la intemperie. Entonces, ¿yo qué utilizo? Utilizo el formaldehído, el famoso formol, que puede ser muy irritante si no se sabe manejar, ¿no? Existen ya diferentes concentraciones, generalmente eso es el 10%, también se puede usar formol baferado que permite una mejor tolerancia a este formol para que no sea tan irritante, ¿no? Y también permite un mejor tratamiento del tejido, ¿no? El formol baferado, porque hay un control de pH más adecuado, ¿no? Entonces, este tejido ya formoleado se tiene que dejar por lo menos 24 horas, por lo menos 24 horas en formol, para que ya pueda después pasar al procesador de tejidos propiamente dicho, que es un equipo en el que vamos a tener estos otros dos pasos, que es deshidratación y aclarado. La deshidratación consiste en retirar todo el agua posible del tejido. Yo lo retiro. ¿Y con qué lo hago? Con alcohol, con etanol, ¿no? El etanol, el conocido etanol. Sumerjo el tejido a concentraciones de etanol cada vez más altas, que pueden ser desde 50 hasta 100% o 99,9, para yo poder retirar la mayor cantidad de agua posible. Después de eso, ya con toda el agua retirada, yo lo que hago es hago un aclaramiento del, del tejido. Eso, ¿por qué se llama así? Porque utilizo silol. El silol es o sustituto de silol, pero bueno, generalmente se hace silol sileno, que es una sustancia que es tanto miscible en alcohol como miscible en parafina, que es lo que yo finalmente quiero, porque yo lo que quiero es que la parafina penetre al tejido y le dé la dureza que pueda necesitar para poder ser cortado, ¿ya? Entonces, este proceso de deshidratación y aclarado se hace en un procesador de tejido, se le conoce así, ¿ya? Entonces también histotecnicón, etcétera, etcétera. Después de todo este proceso, el tejido ya puede ser sumergido en parafina y la parafina penetra todo el tejido, ¿ya? Para finalmente este tejido parafinado ser incluido en un bloque de parafina. Yo lo coloco dentro de como un ladrillo, como ven aquí en la imagen F, se ve un ladrillito ahí de parafina. Ahí vamos a ver un video más adelante. Para después poder ser cortado, para poder ser cortado en el micrótomo, porque ese es digamos, el equipo principal para cortes es micrótomo, para posteriormente hacer el montaje y la tinción y poder darle ya el color que normalmente se usa en este caso hematoxilina eosina. ¿Puedo usar otros colores? Sí, vamos a ir viendo. Entonces, un primer video que tengo es este de acá, que es el diario de una biopsia. Lo vamos a ir viendo, lo voy a ir explicando en función de lo que se vaya apareciendo, ¿no? Es de un laboratorio en España. Vamos a poder hacer una comparación también, porque tengo el otro video sería de un laboratorio acá en el Perú, en mi hospital, ¿no? Entonces, en este primer video lo que comentan las doctoras que están, vean ustedes que hay R3, R4, porque en España pueden ser hasta 4 años, te presentan cómo se procesan los tejidos en anatomía patológica en ese hospital, ¿no? Entonces, lo primero es entender que los servicios de anatomía patológica reciben biopsias, entendiéndose como biopsias de tejidos organizados, y citologías como aspiración, el líquido, lo que les comentaba, ¿no? Todo eso se envía a anatomía patológica para poder dar un diagnóstico de un paciente, ¿ya? Lo que les comentaba, existía la biopsia incisional, la biopsia excisional, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca siempre en estos casos es un diagnóstico definitivo de lo que pueda tener el paciente, siempre, ¿ya? Esta especialidad de anatomía patológica se conoce como una especialidad de apoyo al diagnóstico, se complementa con radiología, por ejemplo, o patología clínica, ¿no? Están dentro de este grupo, ¿no? Especialidades de apoyo al diagnóstico. Y algo importante que deben tener todas las muestras es los datos del paciente. ¿Qué es lo que se está sospechando?
que datos de historia clínica. Es importante porque, voy a poner una pausa, es importante porque muchas veces esa información le sirve al patólogo, porque recuerden ustedes, nosotros los patólogos no vemos necesariamente al paciente. Digo necesariamente porque muchas veces si tenemos la opción, buscamos al paciente, sobre todo si está hospitalizado y estamos en el hospital, ¿no? Pero es importante que el clínico, que ustedes cuando envíen muestras de anatomía patológica, cuando sean internos, cuando sean médicos, envíen con la información relevante del caso para que el patólogo que vea la lámina pueda tener una idea de cuál es el contexto clínico, qué datos de laboratorio tiene, que si hay algo en radiología que haya llamado la atención para nosotros tener la idea y poder ayudar a dar un mejor diagnóstico, porque muchas veces hay enfermedades que tienen cuadros histológicos o morfológicos muy similares. Entonces, la ubicación o algún dato, ¿no? Es varón de tantos años, varón joven, varón adulto, varón anciano, etcétera, nos puede ayudar a decir, ah, ya, esto va más para tal enfermedad o otra enfermedad. Entonces, se podemos sugerir más diagnósticos más certeros. Entonces, es importante hacer esa integración entre datos clínicos y lo que vayamos a encontrar en la lámina. Ya, eso es muy importante y quiero que quede claro de cara a su futuro profesional, chicos, porque no solamente es para este curso, sino estamos en la idea de que ustedes van a ser próximamente médicos cirujanos, ¿no? Entonces, aquí ya con todos los datos que les comentaban, las muestras tienen que recibirse con su ficha, pues, ¿no? Y se les da una codificación, se registran en un sistema y se da una codificación, ¿no? Generalmente se le da un número que corresponde al año y al número de orden en el que ha llegado la muestra. En este caso tienen un sistema computarizado y en otro será un sistema manual, mecanizado, etcétera, para poder registrarlo. Y ese código que se le da es el código que va a identificar al paciente y a la muestra en todo el proceso de trabajo que va a tener esa piecita, ese tejido que ha llegado, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Se pone de qué muestra ha llegado, el nombre del paciente, se le da un código, ¿no? También se puede poner la edad, etcétera, ¿no? Todas estas muestras están ya en formol, ¿no? Entonces tienen que, ¿para qué? Porque ya empezamos el proceso de fijación. Ahora, después de que ya la pieza está fijada, o durante incluso este proceso de fijación, se tiene que hacer la macroscopía, ¿ya? El tallado macroscópico. Por ejemplo, aquí están hablando de la fijación de lo que es el formol. Como les comentaba, no se utiliza formol al 10%, también se puede usar otras sustancias, Bowen, por ejemplo, pero casi que es anecdótico su uso. El principal, el compuesto que se emplea es el formol, el formaldehído, y hay que tener cuidado para el manejo. Aquí vemos lo que es la cabina de macroscopía, por ejemplo, toda esta zona donde se encuentra la doctora, eh, todo esto es una cabina de macroscopía, ¿ya? Estos lugares, estas cabinas, tienen todo lo necesario para absorber todo lo que son los vapores de formol y evitar, pues, que el personal tenga contacto con ellos constante, ¿no? Porque recuerden ustedes que el formol, además de ser irritante, además de generar fibrosis, es también cancerígeno. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Idealmente siempre usar mascarilla en su empleo, obviamente guantes, ¿no? Ahí en detalle que la doctora, por ejemplo, no está usando mascarilla, no es lo ideal. Pero bueno. Y aquí se hace el proceso de tallado macroscópico. Obviamente esa es una muestra de necropsia que está utilizando, bueno, un cerebro, ¿no? Pero para las diferentes piezas de anatomía patológica se hace el mismo procedimiento. Y como ven ustedes, se toman las muestras representativas y se colocan en cassettes. Cassettes que ya vienen con el código o que se les coloca el código del paciente para continuar con este proceso de la trazabilidad de la muestra y esto pueda pasar al procesador de tejidos, ¿no? Obviamente se juntan todos los cassettes y después se juntan en formol y después se colocan en el procesador, ¿no? Tenemos muestras grandes como la que han visto ustedes,
Y también tenemos las muestras más pequeñitas. En este caso, por ejemplo, es una muestra de médula ósea por la forma y por el tamaño. Y acá hay un detalle, vean ustedes que normalmente el formol es transparente. Acá vemos que sale como un líquido amarillo. ¿Qué sucede? Como es muestra de hueso, el hueso no puede pasar por el formol y por los demás compuestos y también no puede pasar por el micrótomo fácilmente porque pues una sustancia o es un tejido duro, ¿no? Está altamente calcificado. Entonces, aquí se utiliza ácido nítrico, se coloca en ácido nítrico por un periodo de media hora más o menos, dependiendo la concentración y la calidad del mismo, para poder descalcificar, ¿ya? Y da este color amarillento, ese ácido, por eso se ve así, ¿ya? Eh, y ya se puede colocar, una vez que ya está descalcificado, ya puede seguir el proceso. Entonces ahí tenemos el colocar en cassettes, y esos cassettes tienen esas rayitas, esos orificios para que puedan penetrar las diferentes sustancias, ¿ok? Entonces acá es donde estas cabinas de macroscopía son muy importantes porque permiten pues hacer este trabajo con la seguridad del caso. ¿Ya? Con la seguridad del caso. Hay protocolos, como les comento, y siempre todo tiene que ser medido, todo tiene que ser, incluso de acuerdo al tamaño pesado, se describen las características, ¿no? El color, la consistencia, el tamaño, alguna característica relevante que pueda ser útil para el diagnóstico más adelante, ¿no? Entonces, una vez que ya pasó por todo eso, se colocan en este procesador, en el procesador, perdón. En este caso es un procesador vertical en el que, vean ustedes, esta canasta contiene todos los cassettes, ¿no? Entonces, primero se hace la deshidratación con alcohol. En este caso se empieza con 70, 80, incluso pueden haber más, dependiendo del protocolo que maneje la máquina en la que se coloque, y pasa por eso durante algunas horas, no es un proceso rápido, ya pueden ser de 6 a 12 horas en todo este proceso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es un tiempo considerable, ¿ya? Una muestra en anatomía patológica antes de dar un resultado pueden pasar entre 3 a 5 días dependiendo del tamaño. No es un resultado que salga rápidamente, ¿ok? A diferencia de repente de otras especialidades como en patología clínica, en donde los resultados podemos tenerlo antes porque se utilizan otros tipos de muestras en otros procesos, con radiología, donde, bueno, tomas la placa y ya tienes una imagen que tú puedes visualizar. En anatomía patológica, para tener un tejido, una lámina, se toman varios pasos que pueden llegar a tomar días. Entonces, eso es lo que hay que tener presente de cara a un resultado. ¿Ya? No podemos pues exigir a un anatomopatólogo que le entregue la muestra hoy y mañana te tenga un resultado. No es tan rápido, ¿ya? No es tan rápido. Entonces, volviendo, después de pasar por los alcoholes, pasa por el silol, que esto sería la deshidratación, y el silol el aclaramiento, ¿ok? Eh, Durante el aclaramiento, el color del tejido se pierde, por eso se llama así, aclaramiento, se vuelve más pálido, ¿ya? Por eso se llama así, no tanto por otra cosa, simplemente por cómo queda el tejido. Entonces, una vez que ha pasado por este procesador, el tejido ya tiene la parafina imbuida y ya podría ser cortado, pero no tiene la forma para colocarlo en el micrótomo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante en el mismo video, ¿no? Acá, bueno, se está mostrando lo que es la máquina. Este procesador también lo tenemos en mi hospital recientemente adquirido. Pero como les comentaba, ahora lo que se requiere es darle la forma al tejido para que pueda ser colocado dentro de un micrótomo, porque el micrótomo tiene un moldecito donde tiene que estar, donde tiene que entrar. Entonces tengo que formar un bloque, un ladrillo, ¿ya? Entonces para eso yo ¿qué hago? Tomo un molde como en este caso es este molde de metálico, este molde metálico de acá. Este molde, vean ustedes que tiene una parte hundida. Aquí yo coloco el tejido y lo lleno con parafina o lo voy llenando con parafina y antes de que se endurezca coloco el tejido, ¿no? Ahí están colocando. En este caso son muestras pequeñitas. Y lo coloco en una plancha fría. ¿Para qué? Para que rápidamente la parafina solidifique. Acuérdense ustedes que la parafina es como la cera de la vela, bueno, es como la vela, ¿no?
Entonces yo ya puedo ir formando el bloque de esa manera. Esto de aquí es una plancha fría, está a 4 grados, incluso menos, va formando una escarcha. Entonces es frío, bastante frío. Entonces eso me permite que se solidifique. Incluso en mi hospital lo que hacemos es, después de eso, colocarlo en una refrigeradora en la parte de arriba para que realmente se endurezca el bloque de parafina y esté, mientras más sólida esté el bloque, mejor para el corte. ¿Ya? ¿No? Entonces, este proceso se hace con todos los cassettes. Todos los cassettes que se hayan generado de una muestra, que no necesariamente es uno, pueden ser varios, entonces ya se forman los bloques. Este bloque de parafina es del que voy a sacar las láminas, ¿ya? De un bloque yo puedo sacar una gran cantidad de láminas en función del tamaño de la muestra que haya colocado. ¿Por qué? Porque los cortes que se toman son de micras, ni siquiera centímetros, micras, ni siquiera milímetros, micras. Entonces, por eso se llama así, micrótomo, en este caso de rotación, en el que al colocar el bloque, subir y bajar y colocar la cuchilla acá, que tienes que ser una cuchilla específica para el modelo y también para este tipo de cortes, yo voy tomando estas laminitas de parafina, que esto de aquí, vean ustedes que está bastante arrugado, ¿no? Bastante arrugado. Entonces, estos son lo que voy a convertir en lámina más adelante. Hay que tener ya una expertise, hay que practicar mucho esto. Una vez que sale esta lámina así arrugada, yo la coloco en un baño de flotación, baño María también se le dice, donde al estar el agua caliente permite que esta parafina muy delgada se extienda, se aplane, como si lo estuviera planchando, ¿ya? Entonces ya va a estar estiradita y yo voy a poder pescarla con una lámina, ¿no? Coloco la lámina porta objetos y ya puedo tomar ese tejido, ¿no? Ahí están colocando el tejido. Vean ustedes, todo esto de aquí es la parafina y esto de acá, lo que estoy señalando, es el tejido que estoy evaluando, ¿no? Que quiere evaluar, digamos, ¿no? Ahí están colocándolo en estas láminas portaobjetos. Ahora, una vez que ya están colocadas las láminas, vean ustedes, todo tiene el mismo color. ¿Ya? Porque los índices de refracción del núcleo, del citoplasma y de varias de las estructuras aledañas de la matriz extracelular pueden ser similares, ¿ya? Son similares. Entonces, para yo poder diferenciar cómo está el núcleo de la célula, cómo está la membrana de la célula, cómo está el citoplasma de la célula, yo necesito colorearlo. Y ahí he hecho mano de colorantes que mostrarán afinidad por los ácidos o las bases. En el caso de la hematoxilina, es un colorante básico que se une a los ácidos. ¿Y dónde están los principales ácidos de una célula? Los ácidos, el ADN, el RN, que son ácidos ribonucleicos, desoxirribonucleico, están en el núcleo. Entonces la hematoxilina se unirá hacia las estructuras del núcleo. Por eso se le dice basófilo, ¿ya? Entonces, y el color que van a tener tiende al morado azul, al azul morado, y cuando uno vea una lámina y ve este color, debe ya decir, ya esto en hematoxilina fina, obviamente, esto es basófilo, el núcleo es basófilo. Y la eosina es un colorante que va hacia el citoplasma, ¿no? Es un colorante ácido que va hacia la base, hacia los elementos básicos, y se unirá a los elementos del citoplasma, mitocondrias, etcétera. Entonces, por eso va a tener un color, el citoplasma va a tener un color más hacia el naranja o hacia el, bueno, anaranjado, y hacia el rosado, que son los colores que maneja la eosina. Dependerá mucho de la calidad, del tipo de la marca, etcétera, pero la eosina suele ser rosada o anaranjada, ¿ya? Y la hematoxilina puede ser morado o azul, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de algo que está muy de ese color, es en hematoxilina muy azul, muy morado y basófilo, y cuando es muy rosado, muy anaranjado, es eosinófilo, ¿ya? Entonces, cuando nos refiramos a una lámina, vamos a tener en cuenta esos dos datos, ¿ya? Entonces, es lo que se va a hacer con estas láminas. Ahora, la coloreada o el proceso de coloración puede ser manual o puede ser automático. En el caso de este laboratorio que se maneja, ya es mucho más, es moderno, ¿no? Lo que esto es en España, es en Europa, se va a utilizar un coloreador automático en el que simplemente se colocan en estas bandejas las láminas y la máquina se encarga de
de colorearlo, ¿no? De sumergirlo en los diferentes colorantes para los tiempos que ya están programados para poder darle la hematoxilinosina, ¿no? Ahora, ¿esto se puede hacer manual? Claro, y generalmente se hace manual. En nuestro país se hace manual, en varios sitios, ¿no? En mi hospital todavía se hace manual, próximamente lo vamos a hacer con un automático, pero... Y una vez que ya está coloreada la lámina, lo que vamos a hacer es colocarle una cubre objetos y ya puede ser, una vez clasificada y adecuadamente rotulada, ya se puede visualizar, ¿no? Ya se hace el estudio histológico. Entonces, todos estos pasos tienen que darse para yo tener una lámina y poder dar un diagnóstico, ¿ya? No, no es algo tan rápido, no es algo tan sencillo, pero ya yo puedo ver un tejido después de haber pasado por todos estos, por toda esta secuencia de acciones, ¿no? Muy bien, esto fue en un laboratorio en España, ¿no? Por eso es un buen ejemplo, pero también tenemos en el Hospital Loaiza. En el Hospital Loaiza también manejamos dos pasos similares, ¿no? Ahorita les enseño ahorita que salga en unos segunditos. Este es el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Loaiza. Mira, esta es la estación de inclusión muy similar a la que se maneja en el otro video que pudimos ver. Este es el molde de parafina. Ahí el personal técnico está colocando, o tecnólogo, perdón, está colocando el tejido para formar el bloque, ¿no? Este es el micrótomo y también el baño de flotación, ¿no? Acá tenemos una cabina, pero esta cabina no es de macroscopía, sino es una cabina para esterilizar, para limpiar muestras, sobre todo en tiempos de COVID se utilizó bastante para, ¿no? Evitar pues la contaminación por esta enfermedad, por eso todavía tenemos ese equipo, ¿no? A ver, bueno, aquí el manejo también, aquí no se maneja una cabina todavía, no teníamos cabina en ese tiempo, cabina de macroscopía. Entonces, después de recibir las muestras en admisión, darle código igual como vimos en el otro video, no usábamos cabina, sino usábamos la sala de necropsias para poder hacer la macroscopía, ¿no? Aquí el médico anatomopatólogo, el residente en este caso, hace todas las medidas, toma todas las muestras para los cassettes, etcétera, etcétera, ¿no? Vean ustedes, este es un intestino grueso, ¿no? Ya ahí se toman las muestras, se colocan en los cassettes de la misma forma y se procesan muy similar, ¿no? Entonces, esa es la idea del trabajo en anatomía patológica. El patólogo no solamente está, pues, como muchas veces se piensa, el patólogo solo está viendo láminas. No, 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 no. También se hace toda la parte de macroscopía, se hace toda la parte de investigar los datos clínicos del paciente, de investigar información relevante con respecto a la sospecha diagnóstica para poder dar un diagnóstico final, ¿ok? Entonces es importante toda esta parte, ¿no? Muchas veces está esa imagen, pues, ¿no? De que el patólogo solo está sentado viendo láminas. Y bueno, es una imagen errónea, ¿no? Se tiene esa idea. Este es el archivo, ¿no? Acá tenemos guardados por 10 años, generalmente ese mínimo se guarda 10 años, todo el material. Si uno quiere hacer un trabajo de investigación, existe toda la información lista para poder trabajarla, ¿no? Entonces, muchas tesis se han podido hacer con este material, ¿no? Es un dato que siempre dejo yo a los alumnos, que pueden ir a la servicio de anatomía patológica, si desean investigar una enfermedad en el tiempo, ahí hay bastante material que se puede utilizar. Bueno, continuando, continuando. Como comentábamos, la obtención de la muestra, tenemos ya el frotis, con respecto a, esto va para citología, ¿no? Con respecto a citología eh, frotis o frotis, el mejor ejemplo es lo que se hace referencia a cuello uterino. Ya en cuello uterino lo que se hace es, bueno, colocando a la paciente en posición ginecológica, se le coloca un citocepillo, se frota todo lo que es el cuello uterino y eso a su vez se coloca en una lámina y eso ya se puede trabajar.
¿no? Ya se fija con alcohol, ya no con formol, sino con alcohol etílico, para poder después pasarlo por colorantes, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, cuando hablamos de citología, no se hace todo este proceso de deshidratación y aclaramiento, solamente se fija y ya se puede trabajar con la coloración directamente, ¿ya? Porque es mucho más sencillo. En el caso de aspiración al lavado, lo que les comentaba de los líquidos, la punción de aspiración con aguja fina, ya lo comentamos. La impronta, de repente, la impronta es en una muestra, en un tejido sólido, con una lámina se hace como si fuera la muestra un sello y se da toques a la lámina de vidrio. Esas células que va a desprender el tejido, eso se puede también trabajar como si fuera un frotis. Entonces ya tenemos muestra para poder dar un primer diagnóstico y después ya pues con el tejido sólido hacer las láminas y poder completarlo, ¿no? La presunción diagnóstica, ¿no? Entonces son diferentes formas que podemos usar para tomar muestras. Algunas, y generalmente la gran mayoría, perdón, de muestras las toma el especialista a cargo, ¿no? Hablamos de si es piel, dermatología, si es tiroides, el endocrinólogo y así, ¿no? El mastólogo en el caso de lesiones de mama y etcétera, gastroenterología para las biopsias gástricas en las endoscopías, etcétera. Algunas muestras las puede tomar el mismo patólogo, incluso existe ya bueno, no en el Perú como tal, pero existe la subespecialidad de la patología intervencionista, en la que el mismo patólogo toma algunas muestras, sobre todo de citología, lo que es las punciones de lesiones subcutáneas, etcétera, etcétera, lo hace ya el patólogo, ¿no? Ya puede hacerlo algunas, con la capacitación requerida, ¿no? No es algo que podamos hacer directamente, hay que capacitar. Muy bien. Ahora, con respecto a los aspectos fundamentales del proceso patológico, hay que recordar cuatro puntos, cuatro puntos. Primero, la etiología, que es la causa iniciadora de una enfermedad. Se tienen dos, genética o ambiental. Entiéndase genética como mutaciones, alteraciones genéticas, ADN, ¿no? Y ambiental, condiciones, nutrición, agentes infecciosos, traumatismo, cambios físicos, cambios químicos, etcétera. Estas dos definen lo que son etiologías. Y en toda enfermedad hay que identificar eso, siempre. Etiología. ¿Qué etiología tiene esa enfermedad? La tuberculosis tiene como etiología el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El SIDA tiene como etiología el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Ahora, existen muchas, pueden haber más de una causa, ¿no? Las etiologías, lo que es multifactoriales, ¿no? Entonces, la hipertensión, hay muchas causas, puede ser genética, puede ser ambiental, la diabetes es multifactorial, a menos que sea, bueno, pues si hablamos de diabetes tipo uno ahí sí ya puede ser genética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda enfermedad tiene una etiología y hay que buscarla. En algunos casos, algunas enfermedades todavía en su investigación pueden decir, no, etiología desconocida. Bueno, pero la gran mayoría tiene una etiología definida y es lo que hay que siempre recordar. Toda enfermedad le puedes aplicar estos cuatro aspectos, ¿ah? Toda enfermedad. Patogenia. O sea, no solamente se necesita la causa para definir la enfermedad, sino también a partir de esta causa, qué secuencia de pasos van a definir la enfermedad, ¿no? A partir de esa causa, ¿qué sucede para que la enfermedad se manifieste? ¿Ya? Secuencia de procesos moleculares. Esa mutación, cómo va afectando a otras proteínas y genera la enfermedad. Este agente infeccioso, cómo afecta a estas células que generan la enfermedad. A eso se refiere con la patogenia, ¿no? Va colonizando el agente infeccioso diferentes zonas, o en el caso del cáncer, ¿no? Cómo las células se van diseminando para para formar el tumor o para dar metástasis, qué características tienen ya. Todo eso es lo que se conoce como patogenia, ¿no? Procesos moleculares, procesos bioquímicos, procesos celulares que conducen al desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Los cambios morfológicos son modificaciones en la estructura y es lo que generalmente se busca cuando queremos dar un diagnóstico, ¿ya? El patólogo cuando busca cambios morfológicos asociados a una enfermedad, sobre todo si sabemos
datos del paciente, ¿no? Edad, sexo, factores de riesgo, ¿no? Y eso cómo lo podemos buscar de dos formas, en la macroscopía, o sea, a simple vista, y en la microscopía con el microscopio, ¿no? Puede ser tanto microscopía óptica o microscopía electrónica para finalmente tener lo que se conoce como manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son los signos y síntomas, lo que ya tú como médico más adelante vas a poder identificar en el paciente, ¿no? En el caso de tuberculosis, la tos, la fiebre, la sudoración nocturna, ¿no? Son síntomas y signos que se pueden agrupar en síndromes para que tú puedas dar un diagnóstico clínico, ¿ya? El diagnóstico clínico. Entonces, lo que ustedes ven como manifestaciones clínicas muchas veces en el paciente, signos y síntomas, eh, son producto de todo lo que viene detrás, que son los cambios morfológicos, la patogenia y la etiología, ¿ya? Entonces, cuando tú estudies una enfermedad de aquí en adelante, lo que tienes que recordar son que toda enfermedad tiene estas cuatro características. Tiene etiología, tiene patogenia, tiene cambios y tiene manifestaciones clínicas, ¿ya? Eh, Eso es lo que es importante recordarlo y es lo que generalmente también en los exámenes se pregunta, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Te dicen, es la causa de tal enfermedad, te están preguntando la etiología. Dentro de la patogenia de la enfermedad tal, diga usted, entonces ya te está diciendo dentro de la secuencia de pasos. Es un cambio asociado a tal enfermedad, es un cambio morfológico. ¿Qué signos se asocia a esta enfermedad? Manifestaciones clínicas. Entonces siempre está todos estos cuatro tienen. Ya cuando ustedes pasen a semiología, van a poder estudiar mejor lo que son las manifestaciones clínicas y en medicina interna ya la terapéutica, ¿no? Que es poder darle tratamiento a esta enfermedad, a las enfermedades. Pero primero tenemos que entender cómo estos cuatro aspectos fundamentales del proceso patológico para poder decir, tener un conocimiento y entendimiento claro de las enfermedades. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo principal. De ahí, bueno, mencionar que no tengo este sílabo como ejemplo, pero las diferentes universidades tienen su bibliografía. El principal libro para el estudio de la patología es el Robbins. Ha sido el Robbins desde que se publicó en la primera edición y hasta ahora lo seguirá siendo el libro base para poder estudiar la patología, ¿ya? El Robbins y Cotran, es patología estructural y funcional, no confundir con el patología humana, otros dicen que es, porque esa es una primera versión, patología estructural y funcional es el definitivo, por decirlo así, ¿ya? Ahorita ya estamos en 10ª edición, debe estar por salir la 11ª. También está el Robbins Patología Esencial, el Robbins Compendio, etcétera, etcétera, pero el mejor libro para estudiar la patología es el Robbins, ¿ya? Hay otros, ¿no? El Rubins, el Rosai, el Mohan, muy buenos también, pero el Robbins siempre va a ser la base, ¿ya? Todas las universidades, Robbins, no hay otro libro, chicos, no hay otro libro, ¿ya? Y más o menos estas son el listado de temas que van a ver en sus cursos. Es bastante clásico que se vea esta secuencia. Pueden cambiar una que otra. Vamos a hablar de algunos de estos temas a modo de introducción para que no lleguen tan, ¿no? Tan desconectados de los temas. Se va a seguir hablando. Y acá el ejemplo de todos los libros que se pueden usar, ¿no? El Robbins Patología Estructural y Funcional, Patología Esencial, que lo recomiendo cuando ya leíste el primero, porque el segundo es como un resumen. Y el Atlas de Anatomía Patológica de Robbins tiene fotos, tiene imágenes que pueden ayudar bastante, ¿no? Tanto de macroscopía como de microscopía, ¿ya? Porque ambos son importantes, ¿no? Dentro de los cambios morfológicos que hablamos de los cuatro aspectos fundamentales, podemos dividirlo en dos, ¿no? Macroscópicos y microscópicos, ¿no? Algunos tendrán más macroscópicos que otros, etcétera, etcétera. A eso lo podemos ver en ese atlas, ¿ya? Bueno, muchachos, si es que no hay dudas, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches.